tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doc. ¿Cómo está? Bien, bien, muchachos, vamos a terminar hoy dengue, ¿no? Para que al menos sepan qué está pasando. Acá hay un paciente con dengue ahorita, precisamente. Caso difícil. Vamos a verlos. Bueno, la vez del viernes no vi sus mensajes. La verdad vi que Memo me mandó un mensaje para si vamos a tener la clase, pero la verdad yo no lo vi, no vi los mensajes. Creo que me los mandaste más temprano, Memo, y yo anduve corre y corre todo el día. Entonces yo esperaba ver como a esa hora, a ver si va a haber clase y dispénsenme. Entonces, bueno, es muy importante que en dengue ustedes sepan que es una enfermedad que le afecta mucho a tenemos clases, no le va a pegar una célula endotelial de cualquier tipo, sino células, sobre todo monocitos o macrófagos tisulares, son células que afectan del sistema reticulo endotelial. Y estas células son las que captan. No se conoce el receptor específico para el virus, cómo entra, así como cuando hablamos del coronavirus hablamos de la convertidora de angiotensina, cuando hablamos de la influenza hablamos del ácido ciálico, cuando hablamos de dengue no se conoce el receptor. Lo que sí se sabe es que se producen anticuerpos son células difíciles los virus son unos virus que tienen una matriz y una envoltura, proteínas, glicoproteínas que tienen que ver algo con del despertar inmune, y de hecho esto trae como consecuencia que las células permisivas para esta enfermedad sean las que ven aquí en la gráfica, que son células como las células de Langerhans, que vienen siendo más que células monocíticas que migran a los tejidos, son los histiocitos, las dendríticas, los fibroblastos de la piel, los monocitos, macrófagos, células de Kupffer y hepatocitos, y tristemente hay muchos en todo el cuerpo. Entonces en 24 horas se encuentran en los ganglios y en los macrófagos y se diseminan en 3 a 4 días. Entonces, como veíamos aquí, infecta al intestino medio y eventualmente viaja hacia las glándulas salivales. Este ciclo tarda unos 7 u 8 días de 1 o 2 semanas en los mosquillos, para que los mosquillos ya sean transmisores. Y bueno, el mosquito puede se infecta de un ser humano, y en 8 días el mosquito puede infectar y puede estar diseminando por 3 semanas. Por 3 semanas puede estar ya infectado, puede estar diseminando virus. Después de 8 días de replicación extrínseca, que se le llama la incubación extrínseca, porque es una incubación que no sucede en uno, sino en un ser externo, por eso se le llama incubación extrínseca. Y luego ya viene la incubación intrínseca, que toma de 4 a 7 días para que ustedes se sientan mal, pero cuando se sienten mal, ¡pum!, tremendo, ¿no? Ustedes dirán, doctor, pues es igual que el COVID, tarda 4 a 7 días, sí, pero no es transmisible de persona a persona. Tiene que haber un vector, y si ustedes controlan el vector, fácil. En cambio, en el COVID y en la influenza, ustedes se transmiten de persona a persona, son diferentes, por eso hacen pandemias, ¿sí? Bueno, si nosotros nos podemos hablar, a ver, las proteínas, hay proteínas de matriz, proteínas de envoltura, proteína no estructural 1, no estructural 2A, 2B, no estructural 3, la no estructural 4A, 4B, no estructural 5, son todas. Y todas estas codifican para que cuando entra tu virus a tus células infectadas de dengue, tengas aquí información al salir. Al salir le haces unos anticuerpos del virus, y estos anticuerpos tienen la propiedad de hacer un problema que se llama inmunidad mediada por anticuerpos, citotoxicidad mediada por anticuerpos, donde el complemento que ustedes utilizaron para estabilizar a los virus que salieron
tienen también la propiedad de unir otros anticuerpos y ese anticuerpo produce muerte celular con lisis directa o toxicidad mediada por anticuerpos con algunas células, etc. Los factores de las células TEC involucradas para pegarle son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, las células CD4, CD8 y el repertorio de las inmunoglobulinas. Entonces, decíamos de una inmunidad primaria a una inmunidad secundaria, la diferencia es que en estos pacientes, cuando te infectas por primera ocasión, tienen los virus y luego la proteína NS1 sale desde el día primero. Ustedes pueden detectar más o menos en estos días la NS1 y la respuesta inmune aquí por la IgM y luego la IgG. Y vean la diferencia que hay en una respuesta secundaria donde la IgG ya está facilitada, la estimulación por anticuerpos previos y tienes una producción rápida de IgG. Por eso se dice más severidad en una segunda enfermedad, sobre todo por un serotipo diferente. Este es Journal Infectious Disease 2017, a ver si se los paso. Está muy bueno este artículo. Entonces, ¿para qué le va mal a una persona? Existen algunos casos específicos. En las personas grandes, de edad grande, es más factible que estas personas tengan ya anticuerpos contra un dengue y cuando llega otro anticuerpo, ustedes hacen una respuesta, por decirlo así, de amplificación. Y aquí los niños menores de 1 año que tienen anticuerpos todavía de la mamá, que tuvieron dengue, la mamá le pasó anticuerpos y cuando tienes otra exposición a un dengue, el niño se puede poner mal, sobre todo es el caso especial a menores de 1 año. Hay factores genéticos asociados a la raza. Los blancos son más susceptibles, los negritos son más protectivos. Las cepas de los virus, hay unos que son cepas malandras como la cepa 2 y el estado inmunológico que tú tengas. Cuando tú tienes unos anticuerpos heterotróficos, puedes encontrar una respuesta amplificada por monocitos, producir mucha carga viral y mucha respuesta inflamatoria. Entonces las clasificaciones, para que no se confundan, existían esta clasificación del 97, donde se decía fiebre, que era un abanico de enfermedades y sigue siéndola, pero se clasificaba muy difícil. Fiebre no diferenciada, fiebre de dengue clásica, y entre ella dengue con fiebre con hemorragia, esta es clasificación del 97, y luego dengue con hemorrágico, con criterios mínimos de fiebre, fuga plasmática, etcétera, trombocitoma de desagrado, y los grados de severidad eran 1, 2, 3, 4, cuando estaban los 4 criterios presentes: fiebre, escape, trombocitopenia y tetis hemorrágica, y luego con una prueba de torniquete, que ahorita les vamos a poner eso. La grado era con sangrado espontáneo, 3 con shock y paciente muy chocado que no respondía a nada. Esto se llama dengue con síndrome de shock. Hoy es más fácil, se le llama dengue. El paciente que vi ahorita tuvo solo dengue, muy tirado, el neno. Era muy difícil. Los datos que me hicieron pensar que era dengue era que el niño tenía fotofobia, tenía pruritos, se le inflamaron las piernas, tenía hiporexia y no podía ni pararse de la cama y sentía que lo habían atropellado un camión y entró súbito todo, con fiebre y escalofríos. Entonces, no comía y todo eso hace pensar, no tuvo pérdida de olfato, había que pensar en un dengue, etcétera, le dolía la garganta también. Entonces, los datos de alarma siempre no lo olviden, esto es lo que yo creo que deben responder siempre, tener en cuenta cuando los pacientes empiezan a tener dolor abdominal, están vomitando persistentemente, tienen mucosas, sangrados en las mucosas y con escape de plasma en la panza, en los pulmones o en las piernas, se inflaman las personas con letargia. Entonces, el dengue severo es cuando tienes cualquiera de los siguientes, ¿sí? Uno o más de escape de plasma, sangrados severos y afectación orgánica severa. ¿Está bien? Entonces, de ahí vienen todo, ya no vale la pena meternos estas clasificaciones, que es hacerse bolas, pero piensen nomás en esta clasificación. No se metan en problema. Entonces,
Alguien una ocasión me comentó de ustedes que tenemos 3 fases y tienen razón, son las 3 fases del dengue. Esta es una fase que se llama fase febril, dura 2 a 7 días en promedio, fase crítica que dura una fase que dura de 12 a 48 horas, o sea, de menos de un día a 2 días, y la fase de recuperación. Pero vean esto, la temperatura, a veces estás en la fase febril, y cuando baja la fiebre es cuando empieza a ver los problemas de las plaquetas, bajan las plaquetas a un nivel crítico menos de 110,000, o que sube el hematocrito porque hay fuga capilar y la sangre que se concentra en los capilares. ¿Sí entienden eso, verdad? O sea que síndrome de hemoconcentración por fuga capilar, el hematocrito se les va a 17, 18. Entonces, a veces hacen ascitis y derrame pleural. Más fácil la ascitis, cuando es derrame pleural es algo un poco más severo. Y entonces viene después una fase de recuperación con reabsorción de líquido, que hay que tener cuidado porque a veces nosotros estamos metiéndole líquido a los pacientes graves y con la recuperación de la reabsorción de líquido se sobrecargan y hacen de edema de pulmón. Entonces, como pregunta para terminar con esta diapositiva, que es de las más importantes, son 3 fases: febril, crítica y de recuperación. Mucha gente tiene miedo cuando hay fiebre, dicen, no, Barbacha, no es que tiene fiebre, no se le quita. La señora estaba llore y llore porque al niño no se le quitaba la fiebre. Entonces lo vio un pediatra y me pidió que lo viera, y luego me dice la señora, es que le encontró un ganglio muy grande. De hecho, yo le encontré ahorita un chorro de ganglios al niño, pero eran chiquitos, y le dije, todo está tranquilo, señora, no se apure. Pero esto es lo que deben saber ustedes. Entonces, ¿qué pasa? La fuga capilar y aumento de la permeabilidad capilar por una disfunción endotelial transitoria, por la liberación de tantas citocinas, entre la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Entonces, las proteínas activan a las células endoteliales, la NS1 y el tolar receptor 4, se unen a anticuerpos y activan el complemento con óxido nítrico, factor de necrosis, interferón gamma, interleucina 2 a 8, factor de crecimiento endotelial, y complemento con una respuesta de aumento de la permeabilidad vascular al complemento. Y acuérdense, el complemento produce escape de líquido y edema periférico. Es fisiopatología del 2019, y el síndrome hemorrágico por dengue, hay afectación tanto a la sangre y a la médula ósea. Entonces, si hablamos de la sangre, vamos a encontrar bajas leucos, el paciente trae 2.300 leucos, trombocitopenia, peligroso cuando baja de 110,000, ¿sí? Hay diátesis hemorrágica, o sea que con cualquier cosa sangran los pacientes. Y hay un efecto directo del virus en la médula ósea, y si ustedes saben que la sangre se produce en la médula ósea, entonces hay supresión de la sangre, ¿sí? Se inhiben los factores de crecimiento hematopoyético, y entonces cuando hay menos de 100,000 se define de dengue, fiebre hemorrágica por dengue. La destrucción de las plaquetas, la vida media normal se hace de 6.5 a 53 horas, cuando normalmente es de 8 a 11 días. O sea, si se fijan, la vida media de la plaqueta se acorta mucho. De vivir de 8 a 11 días una plaqueta, 48 horas vive máximo 2 días una plaqueta en términos medios. O sea, le están quitando la vida media a la plaqueta, viven el 25% del tiempo que viven las plaquetas. Y otro es que hay muchos complejos inmunes y se absorben al virus los complejos inmunes. De aquí viene la idea de tratamiento con la inmunoglobulina G, y la inmunoglobulina G nos ha dado resultados espectaculares. Tristemente, en los libros de infecto se van mucho a lo que ven, pero yo trato esto mucho con los hematólogos, porque creo que hay mucho daño reticuloendoteliosis, es para mí, se afecta el sistema reticuloendotelial, entonces es el sistema inmune, y con los endotelios, con la fuga y alteraciones de coagulación, coagulación y fibrinolisis, entonces hay hemorragias en estómago, en piel, en corazón, en intestino, en pulmón, etc. Entonces, destrucción de las plaquetas de vía inmune, aquí están, esta es una plaquetas,
y las plaquetas tienen destrucción por anticuerpos y estos anticuerpos interacción con los macrófagos y neutrófilos en el sitio de infección, el vaso a través de inmunocomplejos, ¿sí? Y entonces, pues aquí en esta era los clínicos que decían de la microclasificación 1997, ya no lo pasamos. Todo esto, la fiebre, lo pondría en rojo yo como una fiebre intensa, generalmente, pero hay pacientes que ni fiebre, pero el dolor óseo. El dolor óseo uno debe preguntar, ¿sientes que te rompen los huesos? Y sí. Los inicios de las descripciones de esta enfermedad fueron en Filadelfia del siglo pasado o antepasado, no recuerdo bien, pero hablaban de la fiebre brick bone, se le llama fiebre quebrantador, brick bone, quebrantahuesos. Es muy importante que pueden haber pacientes con gran debilidad y depresión, pacientes que les entra súbito, el cuadro es súbito. También le dicen fiebre de dromedario, fiebre de camello, pues no sé. ¿Quién tiene dos jorobas, los camellos o el dromedario? Creo que los camellos, ¿no? Sí, los camellos, doctor. Bueno, entonces se va un pico de fiebre, la gente dice, ya la hice más o menos, no se sienten todavía muy bien y los chin vuelven a salir. Y aquí le pusieron tranquilo, hay pacientes que andan arriba de 40 grados en las fiebres. Les dura, como decimos, la síndrome febril unos 7 días. Y entonces las manifestaciones hemorrágicas vienen cuando bajan las plaquetas, generalmente al final de la fiebre, ¿sí? Y son sangrados en las mucosas generalmente, en la mucosa intestinal, ¿sí? No hay un sangrado del cerebro, no es tan frecuente. Y entonces del 2 al 7 días, tendencia a la hemorrágica, del día 7 más o menos. Entonces cuando empiezan a bajar la temperatura, que les digo yo, es cuando las plaquetas empiezan a bajar, ¿sí? ¿Dónde están las plaquetas? Las plaquetas. Entonces 224, 25 y luego ya después suben. El día 8, 10, la segunda semana se mejoran los pacientes con dengue generalmente. Ok, entonces esa es la prueba del torniquete. Hagan de cuenta, ahorita le hice esta prueba al niño, le puse aquí el manguito, le insuflé, traía el paciente 160, le puse 80 a la mitad entre la sistólica y la diastólica. Por 5 minutos el niño está casi llorando, se aguantó. Y hay 20 o más petequias por pulgada cuadrada. Una pulgada cuadrada son 2.5 centímetros más o menos por cada lado. 2.5, 2.5, 2.5, eso es una pulgada. Si cuentas más de 25 petequias, una petequia, es una manchita de color vino tinto, vino. ¿Sí? Ok, ahí está. Esta es una de UTD. Sí, pero nosotros tenemos un chorro para poner. ¿Qué tenemos? Generalmente leucos bajos, linfocitosis, trombocitopenia, linfos atípicos y elevación de las enzimas del hígado. Ya vamos a terminar porque ustedes ya me lo van a tener clase. El diagnóstico diferencial es difícil. Entra ahorita el COVID, pero entra la mononucleosis infecciosa, la infección con Coxsackie rickettsias, que son las fiebres manchadas de las montañas rocallosas, la rubiola, el parvovirus B19, la leptospirosis, la enfermedad de Weil, la influenza, la leptospira, perdón, aquí otra vez nuevamente la enfermedad de Kawasaki, que es como el COVID, los hantavirus, la septicemia por meningococo, todo lo que haga sangrar la piel, ahí entra. Entonces, diagnósticos de 3 maneras: aislamiento del virus, diagnóstico serológico y diagnóstico por PCR. Esto es lo que más usamos, para que no anden dando la vuelta con PCR. Los primeros 6 días nada más, ahorita van a ver. Los anticuerpos los van a chequear ustedes sobre todo a partir del día 5, no lo van a ver antes, pero sí pueden sacar pruebas de NS1 los primeros 8 días. Entonces el NS1 es un anticuerpo, es una detección hay un antígeno que se une al anticuerpo NS1 y te da la respuesta. Entonces las pruebas modernas son de IgG, IgM y NS1 los primeros 8 días. Sobre todo el que te va a dar el diagnóstico es el NS1. ¿Sí? En infección secundaria,
En la infección primaria, pues ustedes van a tener la IgM en las primeras 2 semanas, ¿sí? En la segunda semana, perdón. Y en la infección secundaria ya va a ser el predominio de la IgG, ¿sí? Entonces, miren, hace días, pues porque había muchos casos de dengue y un compañero médico, mi maestro, me decía, no, yo detecto el virus por mucho tiempo y no es cierto, miren. Este es el umbral de detección. El día de fiebre, generalmente el día 4, 5 días después de la fiebre, ya no hay detección del virus. Este es una fiebre perdengue, el tercer o cuarto día. Claro, las pruebas se han hecho mejores, ya detectas aquí como hasta acá. Este es un artículo de hace unos 8 años y hay artículos donde detectan como una semana desde que tienes la fiebre. O sea, un día de fiebre, 2 días, 3, 4, al séptimo día de fiebre todavía detectas la PCR, pero después ya no. Entonces la gente dice, haz de una prueba de PCR y sale negativa. Dice, no tiene dengue. ¿Cuántos días tiene con fiebre, señora? No, pues tiene 8. No, pues ya no iba a salir. Entonces, estos son los anticuerpos. Ven aquí dónde está la replicación viral. Entonces, el día 8 ya dejan de tener replicación, van de bajada. Les digo para el día 10, pero sobre todo ya para que tú lo detectes más o menos, la viremia la detectas hasta aquí más o menos. El día 8 que les digo, viremia, donde encuentras los virus, porque aquí ya van en bajada. Entonces, 8 días máximo de que los pacientes tienen fiebre. Entonces, aislamiento, miren, por PCR, 6 días, aquí estaban en 6 días y esto es del 2017, ¿sí? Y cuando detectas el IgM en la enfermedad aguda, más o menos la IgM la detectas por el día 8, del 8 al 15 más o menos. Y la IgG es más tardado en promedio, pero en las enfermedades secundarias es diferente. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, ustedes pueden irse a estudiar gratis, bueno, hasta hace unos 2 años, perdón, se podían ir a Tailandia, a esta unidad de dengue en el Instituto de Salud de los Niños de la Reina Sirikit en la provincia en Tailandia, en Bangkok. Y iban, ustedes pueden pedir un adiestramiento y si acaba todo lo de COVID pronto, pueden ir ustedes, se los llevan ahí un mes gratis, ¿eh? Les pagan todo. No lo paga el gobierno mexicano, ¿eh? Lo paga la Organización Mundial de la Salud. Les recomiendo que vayan. Entonces, estos estudios hablan los resultados, la tasa de letalidad es muy baja, menos del 1%. Entonces, el dengue sin complicaciones es más del 95%. Y los que empiezan a estos pacientes nomás se les da ingesta, reposo, que orinen bien, que no sangren, líquidos intravenosos, paracetamol, no acetil salicílico, como habían dicho bien ustedes, complejo B, y se monitorizan biometría, pruebas de función hepática y química sanguínea. Alarma, predice un dato de 6 al 18%, 4 de 7 predice 93 o 99% de que te vaya mal. Cuando siguen vomitando, les decía yo, cuando tienen dolor abdominal, hepatomegalia, aumento del hematocrito y descenso rápido de las plaquetas, un sangrado mucosas, clínica de edemas y cuando están letárgicos. Entonces, guarden bien eso, por favor, muchachos. Evaluar siempre todo esto en los pacientes, cómo están sus gases, si se eleva la acidosis, quiere decir que está el paciente con poco flujo sanguíneo porque está todo en el tercer espacio. Si se eleva el lactato sérico, quiere decir que están usando por hipoperfusión tisular una vía anaeróbica y se eleva el lactato, según lo que ustedes vieron del ciclo de las pentosas o del ácido láctico. La producción de energía es muy baja. En vez de producir 36, creo que produces 4 unidades o 2 unidades de ATP. Y luego deben checar los electrolitos. Se altera mucho de repente el sodio, el potasio, el magnesio. Deben checar el calcio, las pruebas de función porque hay mucho daño hepático. Entonces, la coagulación, sobre todo las enzimas, es importante. La milasa y ver si tienes
en ultrasonido de tórax y de abdomen, ver si hay líquido. El de tórax es todavía mejor. Ya vamos a terminar, ¿eh? La fuga édrica debe darse con muchos líquidos, bien manejada, dura de 12 a 24 horas la fuga de líquido, por eso debe reponerse con solución salina, pero deben tener mucho cuidado porque resucitar, o sea, meter mucho líquido de 24 a 36 horas para evitar sobrecarga posterior. Ya vamos a terminarlo. No hay tratamiento antiviral y la hemorragia pues se maneja con transfusiones de sangre, etcétera, o con manejos de inmunoglobulina. Aquí tenemos los manejos de inmunoglobulina rápidos, suben las plaquetas bien padre. Estos son estudios el días del 0, 1, 2, 3, 4, cómo suben las plaquetas 32, 60, 93, 110 con plasma, con inmunoglobulina. ¿Sí? Bueno, ya terminamos. Les dejo porque ya tienen clase, ya son les faltan tres minutos. Ojalá que hayan tenido, no les he dejado mucho participar, anoten lo más posible. El día de mañana vamos a hacer salmonelosis, por favor, es bien importante salmonela en nuestro medio. No han visto salmonela y tifoidea, ¿verdad? ¿O sí lo hemos visto? No, doctor. Ok, Memo, y yo creo que yo lo estoy haciendo ahorita rápido por ganar tiempo, pero les voy a hacer muchas preguntas, ¿eh? Siempre voy a hacer preguntas antes de la clase y ya después de eso yo me voy a agarrar, ¿sí? Ojalá que puedan participar como al inicio participaron de esta clase. Les agradezco su tiempo, que les vaya bien en la clase siguiente. ¿Está bien? Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Nos luego. vemos. Que pase buen día, doc. Cuídese. Primero, gracias. Gracias.